se llevaron a cabo los segundos exámenes de recuperación. Ya las notas fueron enviadas el día de ayer. Así es de que felicitaciones para los que aprobaron y ni modo. El resto tendrá que irse a escuela de vacaciones, ¿verdad? En diciembre, porque no queda de otro, no queda de otra. Así es de que, haciendo una síntesis del trabajo que hemos hecho hasta ahorita, ustedes se recuerdan que en el primer parcial fueron evaluadas de la hoja 1 a la 6, que sumaron un total de 185 preguntas, más la primera comprobación de lectura, que son 35. En total, 220 preguntas de su primer parcial. Para el 14 de octubre, segundo parcial, están las hojas de trabajo de la 7 a la 11, que hacen un total de 150 preguntas, y la comprobación de lectura número 2, que son 75 preguntas para un total de 225 preguntas. Y para el final está de la hoja 12, 13 y 14, que hacen un total de 79 preguntas, 12, 13 y 14, más las dos comprobaciones de lectura, una de 40 y una de 30, que son 70. En total son 149 preguntas. De esas 149 preguntas, yo de una vez se los digo ahorita. Imagínense, si nuestro final va a ser el lunes 18 de noviembre y estamos en septiembre, octubre, noviembre, o sea, casi con 45 días de antelación, ya les estoy indicando cómo vamos a evaluar el examen final. De esas 149 preguntas que comprenden las hojas de trabajo 12, 13 y 14, más las 70 preguntas de la comprobación 13, 3, exhibición personal, y 4, sistemas de justicia constitucional, que son 40 preguntas, en total 70, en total son 149. De ahí voy a sacar 15 preguntas. De esas 149 voy a sacar 15 preguntas. Y las otras 15 preguntas voy a sacar 7 u 8 del primer examen parcial y 7 u 8 del segundo examen parcial. O sea que ahí está evaluado todo el contenido. Al final, ustedes en su texto paralelo deben de tener 594 preguntas. 220 del primero, 225 del segundo y 149 del tercero. 594 preguntas, más las que logramos hacer en Derecho Constitucional. Ustedes tienen aproximadamente un libro de más de 1100 preguntas para poder entretenerse cuando estén preparándose para su examen técnico profesional en materia pública, en el área pública. Y eso es bueno, pues, porque ya ustedes, claro, las cosas se van olvidando, pero después el cerebro tiene la capacidad que un repaso y nos ponemos pilas. Así es de que a partir de mañana ya me dedico un par de horas en las tardes para sacar mis exámenes y tenerlos listos el próximo miércoles de hoy en 8, irlos a dejar a reproducción para irlos a retirar el 14
de octubre. Es decir, en ese sentido, yo soy un poco ordenado, soy un poco disciplinado para no dejar al tiempo, porque puede suceder cualquier evento. Entonces ya uno pues va con tiempo preparando su material, sus cosas, sus exámenes y no estamos corriendo. Es el consejo que les doy a todas y a todos. Traten en lo posible de ser disciplinados, ordenados en sus actividades cotidianas de toda índole, ¿ya? En sus actividades cotidianas de toda índole, traten ustedes de no dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy. Así es de que vamos entonces con la página 15. Este es un repaso porque presumo que su profesor de teoría del proceso ya les platicó de esta institución, estas instituciones que vamos a platicar el día de hoy. 6.4. Espero que todos tengan a la mano sus copias y sus leyes como la ley de amparo y la ley del organismo judicial, que son las que estamos ahorita utilizando por la temática que estamos viendo. El 6.4 que dice, si el titular de un tribunal unipersonal o alguno de los miembros de un tribunal colegiado concurrieren causales de impedimento legal o motivo de excusa, deberá, dos puntos. Acá entro ya en el recordatorio de esos preceptos procesales, como lo son los impedimentos legales y las excusas. Deberá, A, en el primer caso, si es un tribunal unipersonal, es un juez de primera instancia de cualquier materia. Puede ser materia civil, materia penal, materia laboral, materia de familia, materia contencioso, materia de cuentas, qué sé yo. ¿Ya? En el primer caso, dictarse autorrazonado con expresión de causa y remitir las actuaciones al de igual categoría más próximo del orden común. ¿Cómo le denominamos a eso? ¿Se recuerdan? Exhorto, licenciado. Exhorto, Guillermo, muchas gracias. Es un exhorto, es decir, primero ubiquemos, primero ubiquemos los impedimentos, las excusas, las recusaciones. Para ello, vamos a irnos a nuestra ley del organismo judicial. Si la tienen a la mano, por favor, entonces saquémosla. Y en el artículo 122, 123, 124, 125, 126, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. En ese articulado, en ese capítulo 2,
del título 5, que son disposiciones comunes a todos los procesos. Y primero, dentro de las disposiciones comunes a todos los procesos, habla de la jurisdicción y la competencia. Y en el capítulo segundo habla de los impedimentos, excusas y recusaciones, y todo lo demás se refiere a el trámite. Yo solo les estoy recordando. Me interesa ubicarlos en los primeros, en el artículo 122 y 123. Impedimentos. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado, ser parte en el asunto, haber sido el juez o alguno de sus parientes asesor, abogado o perito en el asunto, tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto, tener el juez parentesco con alguna de las partes, ser el juez superior pariente del inferior cuyas providencias penden ante aquel, haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes, que el juez ser el juez socio o participe en alguna o participe con alguna de las partes y haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. Esos son. Disculpe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rolando, ¿cómo estás? Fíjate que estoy dando clases, María José. Te voy a llamar a qué hora. Yo te llamo en cuanto a este pedido, ¿oíste? Te agradezco mucho, Rolando, perdóname. Bueno, es que, disculpen, pero el esposo de esta María José está grave, ¿verdad? Está grave en el IX, con cáncer en el cerebro. Entonces, pero le voy a bajar volumen porque, no sé, según yo le había bajado volumen. Sí, le bajé, sí, sí está en mínimo, pero sonaba fuerte, así que disculpe. Entonces, lo que me interesa que ustedes se ubiquen es que hay causales de impedimento legal o de excusa en la cual el juez unipersonal o uno de los magistrados de un tribunal colegiado pueden hacer uso de ese derecho cuando vayan a conocer un proceso de amparo. Y entonces termino de leer el párrafo completo de la página 15 del 6.4. Si el titular de un tribunal unipersonal o alguno de los miembros de un tribunal colegiado concurriera en causales de impedimento legal o motivo de excusa, deberá A, en primer caso, o sea, jueces de primera instancia o jueces unipersonales, primer caso, dictarse auto razonado con expresión de causa y remitir las actuaciones al de igual categoría más próximo del orden común. Es decir, resulta que interpusieron un proceso de amparo en X tribunal de primera instancia, viene el juez al darse cuenta que el amparista o el abogado que lo está auxiliando provoca en su persona un impedimento legal para conocer de ese amparo, entonces él, a través de un auto debidamente razonado y motivado, con expresión de causa, es decir, invocando cualquiera de las literales del artículo 122 o 123 que
tiene parentesco con el amparista porque el amparista resultó ser cuñado de la esposa de su hermano. Entonces hay cierta familiaridad ahí y por ética él se va a excusar va a tener un impedimento legal para conocer de ese amparo. O, por ejemplo, en un proceso anterior, hace años, tuvo con este abogado auxiliante una dificultad muy seria en donde el abogado lo recusó y eso le provocó desavenencias entre el abogado y el juez en aquel entonces, al extremo de que quedaron enemistados. Y ahora que el juez se da cuenta que el amparo viene auxiliado por ese abogado con el cual tuvo hace años ese incidente, viene él y con expresión de causa, mediante un auto debidamente razonado, debidamente motivado, expresa que tiene un impedimento legal para conocer ese amparo. Y al emitir el auto y firmarlo, juntamente con el secretario, remite el expediente por medio de exhorto al juzgado más cercano de la misma categoría, para que ese tribunal siga conociendo el amparo. ¿Y por qué razón? Porque el amparo debe conocerse el mismo día en que se presentó, porque todos los días y horas son hábiles, porque el juez debe darle prioridad por sobre los demás asuntos y porque, de acuerdo al principio del impulso procesal, todas las actuaciones del proceso de amparo, con excepción de la presentación ante el tribunal, todas esas actuaciones caen bajo la responsabilidad del tribunal. En consecuencia, él, con ética, observando el debido proceso, el derecho a la legítima defensa, para que el abogado que está auxiliando al amparista no vaya a pensar que se va a aprovechar en esta ocasión para declarar sin lugar el amparo, éticamente con fundamento en la ley del organismo judicial, se expresa que hay o que existe impedimento legal para que su persona conozca de ese amparo. En el segundo caso, en el segundo caso, es decir, en los tribunales colegiados, se dictará resolución convocando al suplente o los suplentes que corresponda para que estos conozcan del asunto el día en que fue presentado. Y ahí nos menciona el artículo 17. Quiere decir que si el amparo se va a presentar ante cualquiera de las salas de apelaciones que existen en todo el territorio nacional y uno de los integrantes titulares, magistrados titulares del tribunal, de la sala, cree que tiene impedimento o hay excusas para que él, como miembro del tribunal, conozca de ese asunto, porque, por ejemplo, el 123, hablemos de las excusas, que son muchas,
cuando tenga amistad íntima o relaciones con alguna de las partes que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador, cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas, cuando el juez vive en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones, cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio, cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes, mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos, cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes, cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o este de aquellas, cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos y alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes mencionados. Cuando el juez, su esposo o parientes tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido, cuando, hijo de la gran, cualquiera de esos, ¿qué tiene que hacer el magistrado? Un auto debidamente razonado con, como dice la hojita, con expresión de causa, es decir, citando cualquiera de las literales del artículo 122 o 123 o varias de las literales de ambos artículos y con fundamento en ello se excusa o expresa su impedimento para conocer del amparo e inmediatamente se manda, se manda a llamar al magistrado suplente o magistrados suplentes porque cada sala siempre va a disponer de 2 magistrados suplentes en casos de emergencia. Porque no necesariamente tiene que darse un impedimento legal o una excusa para que uno de los 3 magistrados titulares de la sala se excuse, vaya mijo, ahí ganan por a darle con todo, a darle con todo, a ganar, ¿de acuerdo? No caer en el juego de la provocación. Bueno, yo también te amo, vaya. ¿Juegan contra quién? Chiquimulía, creo yo. Mi nieto juega en el AFF Guatemala, hoy a las 7 en San Miguel Petapa. Bien, entonces, el magistrado, por medio de un auto debidamente razonado y con expresión de causa, citando las literales, expresa su impedimento legal para conocer ese amparo o la excusa para conocer ese amparo. Pero no solo ahí, puede ser que en una sala X, el día de hoy, miércoles 25, Día de los WIFAs, un abrazo para cualquier WIFA que esté escuchándome en este momento. Yo soy normalista también. Y hoy había una reunión de 1 a 4, me parece, en la normal, para consensuar que el próximo año, en enero, se van a cumplir 150 años de fundación de la Escuela Normal Central de la zona 13, donde estaba el rótulo grandote que decía, y me hizo maestro que es hacerme creador, José Martí. Bien, entonces, no necesariamente se presenta hoy un amparo y resulta que uno de los magistrados de una sala, pues anda por México porque una de sus hijas va a contraer matrimonio mañana. Entonces se fue toda la familia con autorización de las autoridades del organismo judicial. Se fue, ¿verdad? Pero a esa sala le presentan hoy un amparo. Entonces los otros 2 magistrados inmediatamente mandan a llamar a uno de los suplentes. ¿Por qué? Porque el tribunal tiene que estar integrado para conocer ese proceso de amparo que les acaban de interponer. ¿Por qué? Porque el amparo debe conocerse el mismo día
en que se presenta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los principios procesales, todos los días y horas son hábiles para conocer una acción de amparo. ¿Por qué? Porque la sala debe darle prioridad a ese amparo que se acaba de presentar en este momento sobre todos los demás expedientes que tienen bajo su responsabilidad. Entonces, todo está fríamente calculado. O puede ser que uno de los magistrados esté enfermo gravemente, hospitalizado en un sanatorio, y se presentó un amparo, pues inmediatamente los otros restantes dos magistrados titulares mandan a llamar a uno de los dos suplentes para que integre el tribunal, por las razones que les acabo de decir. O puede ser que ande de viaje en el interior del país, es decir, que anda por Puerto Barrios, tuvo un su familiar, una situación de emergencia y tuvo que irse. Entonces mandan a llamar al tribunal, porque un tribunal, cuando es colegiado, debe estar integrado al momento en que se interpone una acción de amparo. No se puede dejar para mañana, no, porque la ley dice que debe conocerse el amparo el mismo día en que se presentó y debe notificarse 24 horas después de la primera resolución. Bien, este primer párrafo nos manda a el artículo 17 de la ley de amparo. Pero yo quisiera que los compañeros que tienen esta hojita acá, por favor, donde dice lo siguiente, vuelvo a leer. Si el si el titular de un tribunal unipersonal o alguno de los miembros de un tribunal colegiado concurrieren causales de, subrayen ahí, impedimento legal. Subrayen esa palabra, impedimento legal. Y después suban con una línea hacia arriba del párrafo y pónganle ver 122 log. Ya ustedes ya hicieron su tela de araña. El cerebro ya se acomoda a eso. ¿Ya lo hicieron? Sí, licenciado. O motivo de excusa, subrayen eso, o motivo de excusa, subrayen eso, y a la par de excusa, jalen una flechita que diga ver 123 log. Ya hicieron su tela de araña en sus copias. Ahora, su ley de amparo. Nos vamos al artículo 17. Vuelvo, perdonen, yo parezco puro discurso loro, repitiendo solo lo mismo y lo mismo. Pero es que es la verdad. Yo no los estoy preparando para que me ganen el curso. El curso ya lo promovieron y ustedes lo saben, pero la responsabilidad es de ustedes. Yo los estoy preparando para su vida profesional. Yo estoy viendo más allá, porque después ustedes esto que les estoy platicando ahorita de los impedimentos, de las excusas, de las recusaciones, eso ustedes lo debieron haber estudiado en su teoría del proceso. Lo mismo que la clase anterior, en su teoría del proceso. ¿Ya? Porque la ley del organismo judicial es la columna vertebral del curso de teoría del proceso. Y el profesor que da teoría del proceso tiene que desmenuzarles todo lo que, porque esta ley del organismo judicial está para servirle a todos los procesos, ya sea de jurisdicción ordinaria o privativa.
Así de sencillo, así de simple. No intento que de memoria. No, nada de memoria. Solo ubicarnos. Solo ubicarnos. Solo ubicarnos, porque eso, por ejemplo, documentos provenientes del extranjero. Artículos 38, 39, 40. Voy a ver el ojo. Documentos provenientes de 37, 38, 39. Pero ya me ubiqué. No me lo estoy aprendiendo. Mandatarios judiciales. 188, 189, 100. Clasificación de las resoluciones judiciales, 141. Pero ya me ubiqué. ¿Ya? Incidentes, 130. O sea, no se trata de reglas del parentesco, 21. Renuncia de derechos, 19. O sea, poco a poco. Yo sé que están en cuarto semestre, pero hay artículos que para toda la vida ustedes tienen que meterlos acá, en este disco duro. ¿Cuál es la fuente de derecho en Guatemala? Artículo 2. Es la ley. Y entonces, ya me fui. Fuente de la ley es la fuente, correcto. Muy bien. O sea, esto nunca va a cambiar. Hay artículos que ustedes deben de aprenderse a masticarlos de memoria, por lo menos su ubicación. Y eso les va a ayudar muchísimo en sus cursos posteriores. Bien, vayámonos entonces al artículo 17. Impedimentos, excusas y recusaciones. Vean esas instituciones que ya las conocen ustedes. Entonces, dice el artículo 17. Cuando el tribunal ante el cual se pida amparo tenga impedimento legal o motivo de excusa, subrayenme esto, por favor, que voy a leer a continuación. Después de conceder la suspensión del acto, resolución o procedimiento reclamado, si fuera el precedente, si fuera procedente, eso me lo subraya. Vuelvo a leer. Cuando el tribunal ante el cual se pida amparo tenga impedimento legal o motivo de excusa, subrayen esto, después de conceder la suspensión del acto, resolución o procedimiento reclamado, si fuere procedente, eso subrayado. ¿Cómo se le denomina a eso subrayado? Amparo provisional. Suban con una línea al espacio y pónganle amparo provisional. Es otro bien, los felicito. Luego dice, dictará autorrazonado con expresión de causa y pasará inmediatamente los autos al de igual categoría, más próximo del orden común. Me va a subrayar, dictará, déjenlo en blanco, déjenlo en blanco, dictará. Autorrazonado, eso me lo subrayan, autorrazonado con expresión de causa y pasará inmediatamente los autos al de igual categoría más próximo del orden común. Eso subrayado. ¿Ya lo hicieron? Ya, Sí, licenciado. licenciado. ¿Cómo se llama eso que acaban de subrayar? Exhorto. Exhorto. Bajen la flechita y pónganle exhorto. Porque es de igual a igual categoría. Es una resolución a través de un auto que el juez, debidamente motivado con expresión de causa, invocó cualquiera de los impedimentos legales que dice la ley del organismo judicial o motivos de excusa que dice el artículo 123 de la LOJ y
explica detalladamente esos motivos por los cuales no entra a conocer ese amparo, ya sea un juez de primera instancia o sea un magistrado o varios o dos magistrados de una sala de apelaciones. ¿Ya? Entonces, si es juez de primera instancia, traslada el expediente por medio de exhorto al más cercano que tenga la misma competencia. Y si es sala y es uno magistrado que se excusó o que tiene impedimento legal, se manda a llamar al suplente para que se haga cargo de la integración del tribunal. ¿Me estoy dando a explicar? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Punto. Si se tratare de los miembros de un tribunal colegiado, se ordenará en su caso la suspensión del acto y se llamará inmediatamente a los suplentes a efecto de que el tribunal quede integrado en la misma audiencia en que se presente el amparo. ¿Qué me van a subrayar? A partir de, si se tratare de los miembros de un tribunal colegiado, se ordenará en su caso la suspensión del acto y se llamará inmediatamente a los suplentes a efecto de que el tribunal quede integrado en la misma audiencia en que se presente el amparo. Todo eso subrayado. ¿Ya lo hicieron? Sí, licenciado. ¿Cómo se llama eso que acabo de leer? ¿Resolución? Léelo bien. Si se tratare de los miembros de un tribunal colegiado, se ordenará, en su caso, la suspensión del acto y se llamará inmediatamente a los suplentes a efecto de que el tribunal quede integrado en la misma audiencia en que se presente el amparo. Se ordenará, en su caso, la suspensión del acto. ¿Cómo se llama eso? Amparo provisional. Amparo provisional. Amparo. Entonces bájenlo y pónganle amparo provisional. ¿Vamos bien? Sí, Sí, Muy bien. Y entonces el último párrafo del artículo 17, el último párrafo, dice, eso me lo subrayan con un lapicero de otro color o un resaltador de otro color. No obstante las reglas establecidas sobre competencia, el amparo será admitido por el tribunal ante quien se haya presentado y sin demora lo remitirá al tribunal competente. Eso es cuando el tribunal duda de su competencia, ¿verdad? O no es el competente para conocer, entonces manda a preguntar, pero sigue por el impulso procesal, debe de seguir conociendo el amparo, esperando que la corte le indique si es el competente para conocerlo o no. Y cuando le llegue la notificación y le dice, usted es el competente, entonces él que conoció a prevención lo va a terminar, porque así lo mandó la Corte de Constitucionalidad. Pero si la Corte Constitucional, mire, no es usted, es el juzgado tal. Entonces, ese tribunal sigue conociendo el amparo hasta antes de dictarse sentencia. Antes de dictarse sentencia, remite el expediente al tribunal competente y este dicta la sentencia y todo lo actuado por el otro tribunal tendrá plena validez. ¿Me estoy dando a entender? Sí, licenciado. Bueno, entonces, por favor, me ponen en el artículo 17 un asterisco a un ladito donde solo pon ver hartos 122 y 123 log. Ver hartos 122 y 123 log.
y en su ley del organismo judicial, en su ley del organismo judicial, a un lado, entre el 122 y el 123, pongan ver harto 17 amparo. Ver harto 17 amparo. Y de ahí, y también ver harto 17 de amparo y pónganle ver harto 21. Harto 21, acuerdo 1/2013, a un ladito. Ahí está. Ya ahí estamos amarrados. Y nos vamos a trasladar al acuerdo, al artículo 21 del acuerdo 1/2013, integración inmediata. Allí, antes de comenzárselo a leer, pónganle un asterisco al artículo 21, integración inmediata, pónganle ver harto 17, ley de amparo, (122 y 123 log, solo como referencia, solo como referencia. Muy bien. Se encargan ustedes de leer el artículo 21. Y ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Vamos muy bien. Ya estamos casi, le estoy dando todas las herramientas. Ahorita solo nos vamos al 7 en clase, recepción de antecedentes, y nos metemos al amparo provisional del artículo 24 y ya casi terminamos lo del amparo. Así es de que tengan una feliz tarde. Un abrazo. Nos vemos el lunes. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes.